Bueno, damos gracias a Dios nuevamente porque ya estamos prácticamente ya en las curvas finales de este estudio. Creo que este va a ser el penúltimo punto que vamos a ver en este estudio de los dones espirituales. Solo quiero que hagamos un recordatorio de todo lo que hemos visto. En la primera parte veíamos una introducción, no vimos ningún don en específico, sino que solo vimos las listas y los libros de la Biblia que hablan acerca de los dones espirituales. Y si se fijan, hemos ido descartando uno por uno porque los organizamos en bloques. Sin embargo, hay un par que todavía nos falta, y es de los que vamos a hablar en esta oportunidad. Nos falta el don de apóstol, el don de sanidad y el don de milagros. Y no por gusto los dejé al final, después del don de lenguas, que era el que vimos en la parte pasada. El don de lenguas tiene el beneficio que Pablo le dedicó un capítulo entero explicando todos los puntos que creo que en la parte pasada quedaron más que claros, ¿no? Ni fue necesario que yo dijera más comentarios porque la palabra se explica sola. En cambio, con estos tres dones sí tenemos las dudas porque Pablo no habla específicamente de ellos. Entonces sí vamos a tener que organizarnos mejor para ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de estos dones. Pero antes obviamente tenemos que pedir la iluminación divina, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor en oración que Él nos ayude para que entendamos su palabra. Señor de los cielos, en esta noche te damos gracias porque nos has permitido estar aquí en este momento. Te agradecemos porque hemos llegado a lo largo de este estudio. Tú pusiste en el corazón de algunas personas, Padre, que este estudio se repartiera en YouTube y por toda internet, que sea tu voluntad. Hasta donde llegue este mensaje, tú sabrás hasta qué oídos va a llegar. Te agradecemos por este momento porque nunca pensamos en que esta palabra sea de tanta bendición. Permite entonces que terminemos bien este estudio, Señor, que no haya ninguna duda, sino que arroje luz a todos los hermanos que quieren aprender más de tu palabra. Permite entonces que en esta hora, que es mi persona quien va a hablar, Señor, que mi boca se abstenga de decir cualquier cosa en contra de tu palabra, sino que todo lo que vaya a decir yo sea de parte del Espíritu Santo para que mis hermanos sean edificados en esta hora. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Aquí sí vamos a tener que proceder de una manera diferente a los demás dones. Y esto lo mencionaba brevemente en la primera parte, que fue la introducción. Mencionaba un término: los dones no vigentes. No me extendí ahí porque si me extendía ahí iba a ser por gusto, porque era necesario que viéramos todos y toda la gran lista de dones que ya revisamos antes, para que ustedes vieran que los dones realmente se desarrollan en cosas que se suelen hacer en la iglesia, pero que a veces no se realizan de la mejor manera, porque no hay el respaldo de los dones, y por eso muchas veces vemos carencias en la iglesia de cosas que se tendrían que hacer pero que no se hacen. Y de ahí surgen muchos problemas, surgen malos entendidos, disensiones en las congregaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo si realmente, al igual que los dones que ya vimos, puede haber cabida para estos dones también. Realmente en las iglesias hace falta ahora alguien que se haga llamar apóstol. ¿O será que en nuestros tiempos también hace falta gente que haga sanidades o haga milagros? Porque veíamos el contexto de los demás dones. El don de enseñanza, sí, esta escuela bíblica, se necesita gente que tenga ese don. En la prédica, sí, hace falta gente con el don de profecía, porque alguien tiene que predicar. Gente con el don de discernimiento de espíritus, porque siempre hay gente con malas intenciones que llega a las iglesias, inclusive a los cultos, a sentarse en primera fila, quién sabe. Hay personas que llegan a la iglesia necesitados de un consejo, para eso está el don de exhortación. Y así podemos seguir y seguir, y todos los dones tienen un contexto actual para la iglesia. Ahora bien, el término de dones no vigentes nace
de la creencia de algunos cristianos que ponen en duda si algunos dones todavía se están desarrollando en la actualidad o no, por la cuestión del contexto histórico. La Biblia se dio en un tiempo mucho más allá del nuestro. Y el libro de Hechos, donde hemos tomado la mayoría de ejemplos, cuando se estaba realizando todas esas situaciones, el Nuevo Testamento todavía no había sido terminado. Solo estaba en Antiguo Testamento. Así que el contexto de la palabra era muy diferente al de ahora, que tenemos toda la palabra disponible. Inclusive para colmo en diferentes idiomas, en diferentes versiones, para solo el español. El contexto era muy diferente. Perdonen que les esté dando tanta introducción, pero quiero que ustedes me entiendan de que los dones tenían un momento y en un lugar. Y el don de apóstol, que va a ser el primero del que hablemos, creo que es el más controversial, inclusive más que el don de lenguas, porque el don de lenguas, como lo dije, tenemos el beneficio que Pablo ya lo explicó en la palabra, pero fue el único. Dios hubiera querido que Pablo nos hubiera descrito todos los dones que él nos enlistó, pero Pablo sabrá por qué no lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, procedamos igual que los demás dones, ¿no? Primero revisemos las listas, después veamos si hay algún ejemplo en la Biblia y luego comencemos a desarrollar. Primero revisemos en la lista si se mencionaba el don de apóstol o no. Está en el libro de Efesios 4:11. El tercer libro de la Biblia que mencionaba los dones era Efesios, y el capítulo 4 era donde se mencionaba una lista más de dones, específicamente en el versículo 11. Efesios 4:11 dice así, me sigue con su vista. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya luego decía los profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos esos cuatro ya los hablamos, ¿no? Ya hablamos del don de profecía, ya hablamos del don de evangelista, ya hablamos del don de pastor y el don de maestro. O sea, el don de enseñanza. Pero nos falta el don de apóstol. Muchas veces cuando hago prédicas soy muy, ¿cómo se dice eso? Soy muy quisquilloso en lo que es la etimología. Recordemos que etimología es la ciencia de las palabras. Descubrir de dónde viene una palabra, cuál es su raíz, de qué idioma viene. Entonces preguntémonos, ¿de dónde surgió la palabra apóstol? ¿A qué idioma se le atribuye? Investigando por ahí me di cuenta que apóstol es una palabra de origen griego y significa enviado. Fíjense bien, significa enviado. ¿Por qué? ¿A quiénes se les llamaba apóstoles? Aquí hay un problema. Y también en un momento cuando me tocó predicar, yo hacía la comparación. Yo en esa prédica, en esa oportunidad, yo estaba hablando acerca de la resurrección. Y muchas veces se llega a confundir con la palabra de revivir. Una cosa es revivir, otra cosa es resucitar. Jesús revivió a gente porque volvieron a morir. Pero Jesús fue el primogénito en resucitar porque regresó de la muerte y vive para siempre. Pasa algo parecido con la palabra apóstol y otra palabra, discípulos. Es cierto que en la Biblia se usa más la palabra de discípulos en lugar que la de los apóstoles, aunque al final se llegan a referir a lo mismo, pero quiero hacer hincapié en que al final, por lo menos en la parte etimológica, o sea, en el significado de la propia palabra, apóstol aplica más que todo. Porque discípulo se puede decir de que, es que los discípulos del científico Isaac Newton o los discípulos de Sócrates, se puede aplicar, ¿no? Pero apóstoles, no, los apóstoles de Jesús. No andan diciendo los apóstoles de Juanito, de Fulanito, de Pedrito. Apóstoles solo de Jesús. ¿Por qué? Porque fueron enviados. Ahí es donde tenemos que ir viendo ya más a lo que se refiere. Y ahí es donde vengo yo con el versículo de ejemplo. ¿Quién tenía el don de apóstol? Hablando del contexto bíblico. Porque del contexto bíblico estamos seguros que todos los dones estaban disponibles, ¿no? Pues Pablo, obviamente, tenía el don de apóstol. Veamos, quiero que me acompañe a 1 Corintios.
Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a empezar desde el versículo 3 y terminamos en el versículo 9. Primera Corintios 15, del 3 al 9. Pablo tenía el don de apóstol y aquí nos dice la palabra del Señor. Versículo 3 me sigue con su vista. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Recordemos que este era uno de sus nombres, y después a los 12, los discípulos, ¿no? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, en ese momento ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Recordemos, en la parte anterior nosotros hablábamos del don de lenguas, y Pablo no tenía ningún reparo en decir que tenía un don o que no lo tenía. Y él decía, en la parte anterior, cuando estudiamos ese don, yo tengo el don de lenguas y lo tengo mejor entrenado que todos ustedes. Y aquí hace lo mismo hablando del don de apóstol. Yo soy apóstol porque Jesús me envió. Eso sí, y lo recalca él, como un abortivo. ¿Qué quería decir esto? Pablo se estaba refiriendo a él como prácticamente alguien enviado, pero ya por gracia. Porque él sabía que era diferente a todos los demás apóstoles, en el sentido de que él en sí mismo físicamente no presenció a Jesús. Estaban los 12 apóstoles y Pablo no estaba entre ellos. Sin embargo, tuvo un trato especial porque después de que Jesús partiera de esta tierra, se le apareció en una visión y directamente a él le dice las palabras. Aunque no haya sido en cuerpo, eso basta para que Pablo, él mismo, tuviera la confianza de llamarse a él mismo apóstol, diciendo en el versículo 9 que él era el que menos merecía tener ese título. Sin embargo, él no podía negarse a la misión que Jesús mismo le dio. Entonces, quiero revisar algo. Versículo 10. Fíjense bien lo que dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, fíjense bien la humildad que está tomando Pablo. Estamos hablando de prácticamente uno de los 2 apóstoles más influyentes de toda la iglesia primitiva. El único que podía competir con Pablo era Pedro, porque él sí, en cambio de Pablo, sí fue apóstol presencial de Jesús, y él estuvo desde el inicio, ¿no? Él estuvo inclusive el día del Pentecostés, acompañó a todos los apóstoles en su aventura cuando se desarrolló el libro de Hechos, era el único. Sin embargo, Pablo no se pone en un plan o no se pone en una instancia de agrandarse a sí mismo por tener el llamado de Jesús, sino al contrario, lo pone desde el momento en que él tuvo un pasado terrible, que él sabía que iba a tener que pagar las consecuencias por todas las muertes que él causó, y que él estaba totalmente consciente de que él, en términos humanos, en un juicio humano, él tuvo que haber pagado todo eso con la muerte. Sin embargo, Jesús le dio una segunda oportunidad y le dio una nueva vida y con eso una nueva misión. Ahora ya no te van a enviar a matar a cristianos, sino a pescar nuevos cristianos para Cristo. Era una misión que iba a perdurar hasta el día de su muerte. Y él lo tenía bien claro. Pero nunca perdió esa visión de que él siempre sabía cuál era su lugar. Él se consideraba el último apóstol porque Jesús lo tuvo que llamar después de haber resucitado. Si usted quiere ponerse todavía más estricto de que entonces serían 13. Recordemos que Judas era el hijo de perdición.
realmente no fue un apóstol como tal, aunque haya sido el que presenciara a Jesús y no Pablo. Sin embargo, él no llegó a hacer una obra evangelística como tal. Pablo sí. Pablo hasta fundó iglesias y todo, ¿verdad? Y él escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, esa no es la discusión, sino ver en ese contexto histórico lo que un apóstol realmente hacía. Como lo decía antes, la Biblia no estaba completa, solo estaba el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tipo de cosas hacían los apóstoles? Ellos, ¿cómo hacían honor a su nombre? Enviados. ¿Pero enviados a qué? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su objetivo a cumplir para que ellos ya pudieran descansar en paz? Jesús les dio la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y para eso también era necesario que la palabra del Señor fuera completada como el canon, como el registro que tenemos ahora en la actualidad. Recordemos que muchos de esos apóstoles no solamente iban predicando, iban fundando iglesias, sino que repartían la palabra. No sé si ellos están conscientes, ellos estaban siendo parte de la mismísima Biblia también, al ser partícipes del libro de Hechos. Recordemos cuáles eran algunos de los apóstoles que llegaron a escribir un libro. Tenemos el caso de Mateo, escribió uno de los evangelios. También está Juan el Amado, escribió otro de los evangelios. El mismísimo Pablo escribiendo varias de las cartas paulinas, ¿no? Tenemos a Pedro que escribió a sus dos cartas, ¿no? Y ahí se me pueden ir escapando un par más, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que el apóstol tenía tareas específicas del contexto histórico. Siendo que no había la palabra completa y también de que apenas estaba comenzando a predicar la palabra, las necesidades eran diferentes a las de ahora. Nosotros ahora, para predicarle el evangelio a alguien, seguramente se puede dar el caso que esa persona ya antes haya escuchado de Jesús por algún medio de comunicación, no necesariamente yendo a un culto antes cuando eran pequeños, o quizás cuando eran chiquitos fueron a alguna clase de escuela bíblica. Quién sabe, inclusive en la tele de repente escucharon alguna predicación, o en la radio, yendo en el bus. En internet, que de repente los amigos comienzan a mandar mensajes bíblicos, ¿no? En el WhatsApp. La cosa es tan fácil ahora. Pero en el contexto en el que habla la Biblia no existía nada de eso. El simple hecho de comprender un pasaje de las Escrituras era prácticamente algo reservado para los judíos. Veíamos antes, no me acuerdo en qué parte, hablamos de Felipe y del etíope. El etíope estaba intentando descifrar lo que decía el libro de Isaías, pero no podía, porque primero era de Etiopía, era un país que no era muy cercano a Israel, entonces no entendía el contexto. Cosa que ahora es diferente para nosotros, porque conocemos de Jesús por lo menos, y también los inconversos han escuchado algo de Jesús, siendo que Jesús era judío. Un país totalmente lejos de nosotros. Pero igual lo comprenden mejor porque ahora los tiempos han cambiado. Los apóstoles, Jesús creó ese concepto porque necesitaba a unas personas que él enviara para poder cumplir su propósito aquí en la tierra. Jesús les dijo a ellos: a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Luego él les dijo: no se admiren de las cosas que yo hago, porque ustedes van a hacer cosas más grandes y más asombrosas de las que hago yo. Estaba hablando de que ellos, por medio del poder que les otorgara el Espíritu Santo, iban a continuar la obra de Jesús. La predicación no terminó el día que Jesús fue crucificado. Al contrario, con la resurrección de Jesús, la esperanza de la gente nació. Y toda la gente comenzó a hablar ellos mismos e imitar lo que Jesús predicaba. Me impresiona el pasaje que habla cuando Esteban fue apedreado, que muchos cristianos en ese momento fueron esparcidos. Pero al contrario de lo que cualquiera pensaría, no dejaron de predicar. Al contrario, por ese esparcimiento muchos judíos llegaron a otros lugares más dispersos, más recónditos, y aprovecharon ese éxodo, por así decirlo, aprovecharon ese viaje forzado para predicar la palabra en esos lugares donde el evangelio no había sido predicado.
Y así fue como Jesús se fue dando a conocer más y más por todo el planeta. Ese era el contexto histórico en el que estaban los apóstoles y por eso eran necesarios en ese momento. Ahora, ya que vamos dándole figura a lo que es el concepto, ya vamos a decir ya meramente un concepto para que no nos confundamos más, ¿no? Prácticamente, si lo resumimos en un par de palabras, cuando hablamos de apóstoles nos referimos a un grupo selecto, escogidos por Jesús mismo. Estas personas tenían diferentes actividades, pero quizás el requisito principal para que alguien se ose llamar apóstol es que haya recibido la enseñanza directamente de Jesús. Amén. Obviamente con los 12, 11 porque Judas murió, cumplían totalmente ese requisito. En el caso de Pablo, pues lo recibió por medio de visión. En el caso de Matías queda la controversia porque fue elegido al azar. Entonces no lo podemos echar en cuenta, pero bueno. La cosa es de que estaba esta condición. Por eso yo les contaba el significado de la palabra apóstol, enviado personalmente. Entonces, Jesús no por gusto creó este grupo selecto, privado, porque las cosas que ellos iban a tener que hacer eran muy delicadas. No solamente ir a predicar y a comenzar a fundar iglesias, sino que completar la mismísima palabra del Señor. Todo eso eran cosas reservadas para los apóstoles. Y todo esto, ¿en qué ha terminado? En que 2000 años después seguimos predicando el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora estamos en un contexto diferente. Ahora la palabra está completa. Y ya prácticamente por todo el mundo hay una iglesia en cada esquina. Obviamente hay países donde son la excepción total, pero ya prácticamente la mayoría de la gente del mundo ha escuchado por lo menos una vez el nombre de Jesús. Gracias porque Jesús eligió a estos apóstoles hace mucho tiempo que cumplieron con su objetivo. Ahora bien, vuelvo a hacer la pregunta al inicio. Ahora en el contexto de una iglesia actual, veíamos que sí se necesita gente con el don de enseñanza, con el don de profecía, con el don de discernimiento de espíritus, pero todavía es necesario que haya un apóstol en la iglesia. Primero que desde entrada no se cumple el primer requisito, que es recibir la enseñanza de Jesús directamente y personalmente de Él. Entonces, la palabra fue aquí clara, que el mismo Pablo decía, que Él fue el abortivo, o sea, Él fue de lo último. Y la Biblia nos va narrando cómo cada uno de los apóstoles poco a poco iba muriendo, pero la misión se iba cumpliendo, hasta llegar a nuestro punto actual, que como ya lo decía, ¿no? La misión fue completada. Entonces, ¿qué necesidad hay de volver a usar esa palabra? Que solo a Jesús le correspondía nombrar a alguien apóstol. Ahora bien, nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos. Nosotros le seguimos, al igual que los apóstoles, pero las funciones que hacemos ya no son comparables con las de ellos, porque nuestro contexto actual ya no es como el que ellos tenían. Las cosas que ellos ya cumplieron, ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué vamos a querer añadirle algo más de lo que ya fue hecho y de lo que ya está completado? Ellos tienen su gloria y ellos van a tener su recompensa por lo que hicieron. Pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte con los dones que ya nos estamos mencionando durante todo este estudio. No hay necesidad de andar opacando dones que ya no nos corresponden a nosotros. Ya no hay necesidad. Así que creo que este era el don más controversial de todos esos, porque
Creo que no es necesario que yo comience a poner ejemplos, ¿verdad? De nombres y de iglesia y todo eso, pero creo que se ha entendido, ¿verdad? Nuestro contexto ahora ya no necesita esas tareas porque ya fueron completadas. Ahora nos toca continuar con lo que ellos han dejado, continuar predicando, continuar enseñando, continuando exhortando, todo lo demás que los demás dones nos permiten, ¿sí? Y ahí es donde terminamos con el don de apóstol. Sin embargo, nos quedan los otros dos que son más o menos hermanos, el don de sanidad y el don de milagros, que también pueden ser muy polémicos. Hagamos igual que los demás dones. Primero, revisemos en qué pasaje se nos menciona, ¿no? Aquí estamos cerquita. 1 Corintios 12. Veamos, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Comencemos con el don de sanidad para dejar bien en claro el don de milagros. El don de milagros prácticamente se refiere a expulsiones de poder sobrenatural, pero el don de sanidad está aparte, así que pongámoslos apartados, ¿sí? El don de sanidad totalmente con la salud, ¿sí? Y el don de milagros con otra expulsión de poder sobrenatural, ¿bien? Ahora, el don de sanidad se refiere prácticamente en regresarle la salud a otra persona por medio de hechos sobrenaturales sin ayuda humana alguna. También podría incluir aplicación de terapias y medicinas, pero siempre bajo la dirección del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo controversial de este don? Y pues ya ustedes comenzarán a imaginarse los ejemplos. Quiero poner otro ejemplo en la Biblia para que vean lo que sucedía en el contexto de los apóstoles cuando se usaba este don y cuál era el gran problema. Tengo el ejemplo acá del libro de Hechos 14, versículo 8. Quisiera que lo revisáramos para que así ya podamos comenzar a comentar un par de cosas más del don de sanidad y por qué es tan controversial. Hechos 14, versículo del 8 al 3. Fíjese bien y no pierda su vista de lo que vamos a leer. Hechos 14, versículo 8 al 13, dice así el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Bueno, aquí vemos que Pablo, por Dios, ¿cuántos dones tenía Pablo? Ya perdimos la cuenta, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que Pablo hizo una sanidad en la ciudad de Listra y ya ven lo que pasó. El gran problema con el don de sanidad es que la razón por la que muchos cristianos ponen en duda si todavía está disponible para nosotros o no, si es necesario todavía en nuestro contexto o no, es porque recordemos que los dones fueron dados para que los usemos para la gloria del Señor y para su obra. Y con este don es tan sencillo. Quizás a comparación de los demás dones es el don con el que es más sencillo vanagloriarse. Pero es que es tan sencillo que aquí no había ni movido ni un dedo después de la sanidad Pablo y Bernabé, y ya ven lo que pasó. Pero como decía antes en varias partes del estudio bíblico, pasamos desapercibido cosas por leer de corrido. Y aquí nos dijeron algo muy importante. ¿Cómo le llamaban a Bernabé y a Pablo? Júpiter y Mercurio. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son Júpiter y Mercurio?
unos astros que son, que no se vemos. Les voy a explicar. Aquí se dice mucho entre líneas, porque no investigamos en la palabra, pero aquí nos dicen todo en el versículo 12. Al parecer, la ciudad de Listra tenía influencias romanas, obviamente, el imperio romano era el que dominaba ahí, pero no necesariamente todos los pueblos bajo su control manejaban su religión. Tenemos el gran caso de Jerusalén, que ellos tenían su templo, pero dedicado a Dios, no dedicado a los dioses romanos. En el caso de Listra no era el caso, sino que ellos manejaban la misma religión y también la misma mitología. Ahora bien, según la mitología, ¿quién era Júpiter? ¿Y quién era Mercurio? Júpiter en la mitología romana era el mayor dios de todos. Era la cúspide. Se dice que si lo comparamos con la mitología griega, era el equivalente de Zeus, o sea, el dios más alto de todos. Y Mercurio, se decía en esa misma mitología que era el dios mensajero de los dioses. Era el mandadero de los dioses y era el que daba la palabra que el dios X o el dios Y daba a los humanos. Era el mensajero. Por eso es que nos dice el versículo 12. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, bueno, ¿y qué nos dice este detalle? ¿Por qué la gente de repente vio esa sanidad y comenzó ya a buscar al sacerdote de la iglesia de Júpiter y a comenzar toda la algarabía de ofrecer sacrificios en ese mismo momento? Porque ellos creían de verdad que Bernabé era el Dios máximo que por alguna razón había encarnado, que se había inmiscuido con los humanos y de que Pablo era su mensajero. Y como ellos realmente lo creían, comenzaron a hacer la gran adoración y el gran sacrilegio, ¿verdad? Y lo peor era que Pablo y Bernabé no tenían nada que ver. Ellos no querían que hicieran eso. Ellos no planearon que los adoraran en ese momento. Todo fue por la misma gente, por su concupiscencia, por su ignorancia. Ahora bien, ¿y qué pasa? ¿O qué pasaría si alguien sí se intenta aprovechar de este don y lo usa para vanagloria? Si tan fácil fue en el caso del pueblo de Listra, que sin pedirlo Pablo y Bernabé ya los estaban adorando en el acto, en el mismo momento. Es por eso que a nosotros ahora se nos vienen muchos ejemplos de cómo prácticamente, perdone la palabra, pero se ha prostituido este concepto del don de la sanidad. Y en parte nosotros tenemos culpa que muchos inconversos nos echan este tipo de ejemplos en cara, ¿no? Ahí como los engañan a uno de que sanan a los enfermos, que sanan a los cojos, que devuelven la vista, todo eso es actuado. Pero muchas veces lo hace porque ven que personas que se hacen llamar cristianos se vanaglorían. Y ya comienza a exaltarse no la imagen de Dios, no a Jesucristo, sino que una imagen humana. Y eso ya es robarle la gloria al Señor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Por eso yo pregunto, y por eso también hay varios cristianos que ponen en duda si este don sigue vigente, ¿no? ¿Realmente lo necesitamos? O sea, Dios ha permitido que la tecnología avance hasta un punto donde varias enfermedades que antes eran letales ya no lo son. Y cuando pienso en estos ejemplos, veo de que pues tanta culpa no tenía el Señor, porque personas con mala intención, teniendo un poder tan grande y se lo usaran para su propio bien, pues lógico que Dios se haya sentido celoso, ¿no? De que le hayan quitado su poder y que le hayan quitado su gloria. Él sabía que en Pablo y en Bernabé el don estaba seguro. También tenemos el caso de Pedro, ¿no? Pedro, en el caso de ir a la iglesia de la Hermosa, encontró a alguien que no podía caminar en la puerta. Y él hizo
el milagro, él hizo la sanidad. ¿Y qué fue lo primero que hizo ese señor? Nomás se levantó, entró al templo con ellos y bailaba y danzaba agradeciendo al Señor. Ese tiene que ser la respuesta, ese tiene que ser el resultado de usar un don así. No que se llegue a vanagloriar a un hombre, no que se le llegue a dar la gloria a un hombre, sino que a Dios, quien es que da los dones a todos como Él quiere. Por eso, hermanos, les dejaba este ejemplo para que veamos. Al final será usted y el Espíritu Santo que habita en usted. Yo por lo menos le doy la razón al Señor, porque realmente Él sabrá en qué momento permite una sanidad, ya sea directamente de parte de Él o si usa a alguien más por medio de este suceso sobrenatural. Pero es que realmente es un don muy delicado, que necesita mucho compromiso y mucha humildad. Ahora veamos el don hermano del don de sanidad, el don de milagros. Y ya para ir terminando con esta parte, vayamos a Hechos 5:12. Hechos 5:12. Dice así la palabra del Señor. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y fíjense bien el 14, más adelante. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Como decía antes, ahí ya nos mencionaba un detalle importante, pero por leer de corrido se nos puede pasar por alto, ¿no? Lo decía antes. Una cosa es el don de sanidad y el otro es el don de milagros, ¿no? Por algo el Señor le dijo a Pablo que los mencionara por aparte en la lista que él hizo, ¿no? Pero aquí en el versículo 15 nos dice que Pedro era famoso porque la gente buscaba que su sombra les proyectara encima, ¿no? O sea, fíjese hasta tal punto que llega el fanatismo de la gente, ¿no? Y es tan delgada la línea que puede ser fe en que Dios puede orar, o que Pedro me puede curar. Es tan delgada la línea. Pero por eso, el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Ese tiene que ser el verdadero propósito de todos los dones, incluyendo estos que son tan delicados. Bueno, podemos concluir entonces que el don de milagros es un despliegue de poder que va más allá de lo natural. Para esto tiene que operar junto con el don de fe y algunas veces con el don de sanidad para ejercer autoridad sobre el pecado. Contrarresta también las fuerzas humanas y diabólicas. Ahora que ya vimos a todos los dones, podemos ver de que Jesús hizo uso de todas las capacidades que los dones le permiten a los humanos. Y él, al igual que muchas sanidades, Jesús también hizo un montón de milagros. Y como ven, aquí mencionaba, ejerce autoridad sobre el pecado. Cuando se hacía un milagro de parte de Jesús y la gente lo veía, la gente tenía fe. Porque con sus ojos podían atestiguar algo que en lo normal no tendría sentido. Pero siendo testigos en el mismo momento de algo sobrenatural, la fe en ellos crecía. Y recordaban lo que sus padres en sus antiguos tiempos les contaban, que había un Dios que todo lo podía. Pero se dan cuenta que no es que podía, siempre ha podido, solo que ellos lo habían olvidado. Por eso es que estos dones eran muy especiales, porque era una confirmación al instante. No había dudas, no había manera de negar el poder de Dios al ver que algo sobrenatural apoyaba a alguien
que ponían en alto el nombre de Jesús. Cuando Pedro hizo la sanidad, le dijo al que no podía caminar: en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate. En el nombre de Jesús. Nunca perdió de vista por quién lo hacía. Y aquí, en este pasaje donde se nos habla que también los apóstoles hacían sus señales, seguramente era lo mismo. Ellos eran enviados. Entonces, con más razón, nunca iban a olvidar quién los envió a ellos y siempre atribuirle el crédito a Dios. Pero aquí es donde viene lo controversial. Es tan irónico que muchas de las personas o de algunas iglesias que han permitido que personas, vuelvo a usar la palabra y disculpen, hayan prostituido también este concepto, el don de milagros, lo hagan inclusive diciendo que lo hacen para la gloria del Señor, pero en el fondo y en su corazón es totalmente diferente y es totalmente alejado. Por más que lo digan que es para la gloria del Señor o que lo hacen para Dios, al final de cuentas en sus corazones y en su interior saben que lo hacen por vanagloria o para quedarse con la gloria que a Dios le pertenece. Por eso le decía a ustedes el versículo 15, qué delicado, ¿no? Que la gente sacaba a sus enfermos a la calle esperando a Pedro, porque la gente veía a Pedro, no a Dios, porque Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero Pedro era un humano. Pero ahí está el detalle, un humano que fue enviado por Jesús, que era un apóstol porque fue enviado por Jesús. Por eso era importantísimo que Pedro siempre diera el golpe de gracia al hacer una sanidad o hacer un milagro, en el nombre de Jesús. Nunca se tiene que olvidar eso, hermano, en el nombre de Jesús. Nunca se le tiene que quitar el crédito a nuestro Señor. Por eso vuelvo a hacer la misma pregunta que con el don de sanidad. ¿Realmente en nuestro contexto es necesario? Sabiendo que ahora es más sencillo robarle la gloria al Señor con esto de las redes sociales, con la masificación de información por medio de las plataformas en internet. Tan sencillo que es hacer viral un video ahora en día. Tan sencillo es ahora robarle la gloria al Señor. ¿Realmente es necesario en el contexto de nuestra iglesia actual tener estos dones tan delicados? En cualquier caso, por eso no me extraña que muchas veces, por lo menos de mis hermanos cercanos que he escuchado, el obrar de Dios de manera sobrenatural es directa. Pero obviamente yo, como no tengo mucha experiencia en esto, no puedo descartar que en algún momento use un intermediario, pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente habrá alguien que tenga el compromiso o que lo tuviera para no robarle la gloria al Señor? Por eso no culpo a los cristianos que ponen en duda por lo menos estos tres dones, ¿no? Por lo menos con el don de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas todavía los podemos dejar en duda, ¿verdad? Porque se puede todavía tener más cuidado porque Pablo dio las directrices de cómo se tienen que usar, pero con esto es muchísimo más delicado. El don de apóstol ya lo dejamos aparte, ¿no? Pero con estos sí queda en duda. Pero a lo que queremos llegar con todo esto, hermanos, y ya que ya terminamos de ver prácticamente todos los dones, es que al final de cuentas, sea el don que sea, siempre tiene que ser para glorificar a Dios. Y ya viendo todos los demás, que eso sí podemos asegurar que están disponibles para todos, nos queda a nosotros la tarea, nos queda a nosotros la misión de usarlos responsablemente. Porque siempre, como es una exageración del poder del Espíritu Santo, también es tan fácil que nosotros nos atribuyamos lo que no es de nosotros, sino que ha sido un don de parte de Dios, un regalo de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que muchas gracias, hermanos, por haberse quedado hasta el final y por su atención. Espero que todo haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.